Bueno, ya estamos en nuestro tercer estudio, ya nomás nos falta uno acerca de la gracia de Dios. Ajá. Y pues precioso, ¿verdad? Hablando de lo que no merecemos y Dios nos lo da. Y de hecho el tema es pecando para recibir la gracia de Dios. No está medio controversial para algunos, ¿verdad, hermano? Pues quizá para todos que de hecho era la idea de algunas personas creyentes en la iglesia en Roma en el tiempo de Pablo. Algunos decían, bueno, si el pecado hace que Dios me dé de su gracia, entonces sigamos pecando. Voy a seguir pecando, ¿verdad? Como dirían algunos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exacto, claro. Y de hecho ahí en Romanos 5:20 el apóstol Pablo explica que sí, el pecado es necesario para que Dios manifieste su gracia. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud, o sea, de la grandeza de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y es precisamente la idea, ¿no? Entre más pecado, más gracia. No necesariamente que dé más gracia, sino que se necesita manifestar más gracia. O sea, si él me debe $20 y tú me debes $100,000 y yo decido perdonarlos, pues $20 no es tan pesado. Decir, bueno, está bien, voy a manifestarle gracia y por gracia le perdono $20. Pero el otro dice, $20. Pero decir, le voy a perdonar $100,000. Ok, voy a aguantar y le voy a dar la gracia. Por gracia, ¿sabes qué? No me pague $100,000. ¿Quién entiende la grandeza de Dios? Sí. Así que es el asunto. De hecho, el Señor Jesús narra una parábola que habla de esta misma idea. Dice que había dos hombres que le debían a una persona que les había prestado. Y eso lo contó en una situación muy especial. Resulta que un fariseo, Simón, había invitado a Jesús a cenar. Los fariseos no se creían pecadores, sí, ellos eran bien justos. De hecho, si acaso tenían pecado era muy poquito. Y lo invitó a que viniera a cenar y viene una mujer pecadora. Algunos piensan que era por el contexto de otros pasajes que era María, que había echado de ella fuera 7 demonios. Era una pecadora grande, pero había sido cambiada por la gracia maravillosa de Dios. Resulta que María llega y entra a la casa y ve a Jesús, le lava sus pies con lágrimas, se los seca con sus cabellos, lo perfuma y llena de perfume, de olor toda la casa. Y Simón piensa, si este hombre supiera quién es esa mujer, no se dejaría ni tocar por ella. Jesús dice, sé quién es ella y sé quién eres tú. No se lo dice, pero le dice, ¿sabes qué, Simón? Te quiero contar una historia. Mira, un hombre había prestado a 2 personas. Voy a ponerlo en términos actuales, ¿verdad? A uno le prestó $100,000 y a otro $20. Resulta que los llama, y en la antigüedad si alguien no pagaba, a la cárcel. Llegan y le dice, págame lo que me debes o te mando a la cárcel. Págame lo que me debes o te mando a la cárcel. Y los dos no piden perdón, piden tiempo. Dame tiempo y te lo pagaré. Por lógica, el que debía $20 era posible. Vamos a comparar también. Les pagaban $1 diario en su trabajo. No que pagara todo porque tenía que comer. En menos tiempo iba a pagarlo. Pero, no en menos tiempo. Sí podía pagar. A lo mejor en 1, 2, 3, 4 años, no sé. Bueno. Pero pagar $20 era posible. ¿Era uno diario o por semana? Bueno, era un denario diario, pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo está bien. A un contexto de decir hoy en nuestros días. Ahora, vamos a pensar al que debía $100,000. Que fuera a pagarle 100,000. ¿Cuánto iba a pagar 100,000? 365. Multiplíquenlo para ver cuánto da hasta 100,000. ¿Cuántos años? ¿Y entre cuántos? Y recuerden que no es porque iba a agarrar el dólar de pago y a dárselo. O sea, era imposible. Este era posible, aquel era imposible que pagara eso. Pero dice que él se los perdonó a los dos. Y luego le pregunta, Simón, ¿quién crees que va a amar más al que le perdonó? Y el mismo Simón dice, bueno, lógicamente al que se le perdonó más. Dice el Señor, claro, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama.
Entonces, se necesitaba una deuda grande, un pecado grande para amar más. Pero dice el Señor, bueno, aparentemente, porque tú te crees que no eres pecador, pero somos tan pecadores todos, pero algunos no se creen, por eso dicen, hay que pecar mucho, mucho para que Dios nos bendiga. Sí, sí. Mal entendido, pero qué buena explicación. Para mí me hace ver de que yo fui el único que pequé más contra Dios, y que para mí, ¿por qué? Porque yo pequé mucho delante de mi Dios, y se me hizo tan digno el Señor para mí, de haberme perdonado tanto. Ahora, cuando ya somos perdonados, algunos dirán, bueno, es que yo necesito más gracia, peco más. Esa era la idea. Sí, de acuerdo a lo que sí, Pablo había dicho, que por el pecado viene la gracia, que es verdad. Entonces, bueno, entonces yo necesito más gracia, peco más. Sí, no. Dice Pablo, no. De hecho, la pregunta del capítulo 6, y yo les recomiendo que lean todo Romanos 6. Amén. La pregunta es, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esa es la pregunta. Pues en base a lo que ellos pensaban, si hay que pecar más porque para que Dios nos dé gracia, entre más pecado, más gracia. ¿Qué opinas tú? Sin embargo, dice, no, si Dios te perdonó, es diferente, tú ya estás perdonado, Dios ya te dio su gracia, pero si necesitas más gracia, hay que seguir pecando. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Podemos dar tres. ¿Cuál sería una respuesta? Bueno, la primera respuesta sería que no, porque en Cristo hemos muerto al pecado. ¿Verdad? Esa sería una de las respuestas para no seguir pecando. Claro, y todas o no, claro, pero la primera razón es una ilustración que Pablo pone, es porque en Cristo hemos muerto al pecado. De hecho, en Romanos 6, del 2 al 4 lo menciona, ¿no? Sí. Que dice, después de que dice, pecaremos para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, ¿qué dice? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva porque ya morimos a la otra vida. Y entonces eso habla precisamente de lo que Cristo hace y usa la ilustración de la muerte. ¿Qué pasa con un muerto? Pues ya no responde. Ya pasó todo, ahí está ya, inerte. No se los quiero poner a ustedes, pero voy a poner yo. Si yo me muero, yo me muero, estoy en el féretro, ¿verdad? Y llega, pues morir para todos, llega mi esposa, oye, háblame, ¿qué voy a hacer? Pues no. No puedo responder. ¿Por qué? Porque estoy muerto y estoy muerto para todos. O sea, morí para la ciudad de Savannah, morí para la PIX, morí para la familia, morí para todo. O sea, no voy a responderle a nadie porque estoy muerto. Y Pablo dice, ustedes murieron al pecado. El pecado va a llegar a decir, hey, levántate y ven acá. ¿Y cuál es la respuesta de alguien que ha muerto? Pues no va a ser ninguna, porque ya está muerto. Exacto. Por eso dice, así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros debemos ahora andar en una vida nueva, porque ya morimos. Eso es la figura del bautismo. Qué bonita figura, ¿no? Por eso el bautismo debe ser por inmersión. Hay que sumergir a la persona, porque el bautismo habla de muerte, sepultura y resurrección. No vamos a alguien al panteón y le echamos tierra en la cabeza y lo dejamos de fuera. No, le sepultamos. Por eso el bautismo, Cristo dice que murió, fue sepultado y fue levantado de los muertos. Y en el bautismo es una figura, por eso una persona que entrega su vida a Cristo, el siguiente paso es bautícese. Exacto, es importante. No para que cambie su vida, sino para que él tenga ese testimonio. Cada vez que ve su certificado de bautismo, cada vez que se acuerda, él va a decir, yo con Cristo morí, fui sepultado y me levanto para vivir una vida nueva. Por eso nueva. enfatizamos que es una experiencia preciosa, es un testimonio después de haber conocido a Cristo. Y yo pienso que para mí, el primer paso del cristianismo, para mí, es el bautismo, la obediencia. Estoy hablando. Sí. Ahora, es como cuando alguien se casa, ¿verdad? Y se pone el anillo de matrimonio, se pone el anillo de matrimonio y dice, estoy casado. Cuando alguien se entrega a Cristo,
se bautiza y dice, soy de Cristo. Soy de Cristo. Alguien se puede poner un anillo sin estar casado. Sí, también alguien se puede bautizar sin ser cristiano y se va a ir al infierno. Pero el anillo es símbolo. Si yo me casé, voy a querer decir, estoy casado. Pero ¿qué tal si viene una muchacha bonita y yo me quito el anillo? No. Eso quiere decir que realmente no tengo un compromiso. Pero si yo dejo el anillo y vean que soy casado, que tengo a alguien y un compromiso, es precisamente el bautismo. Por eso no me avergüenzo de eso, deberíamos decir, porque eso es un símbolo precisamente de nuestra unión con Cristo. Como dice ahí, olvidaron que cuando fueron unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Así que morir al pecado es ya no hacerle caso en el poder de Cristo, porque el pecado va a seguir tocándonos. Ey, ven para acá. Y mire, es mejor en vez de discutir con el pecado, ni le conteste al pecado, ¿verdad? Entonces ignórelo y viva para Cristo. Amén. Esa es la primera cosa. Amén. Entonces, ¿debemos pecar para recibir más gracia? Segunda respuesta sería no, ¿por qué? Ya no somos esclavos. No somos esclavos. Esa es otra ilustración bonita que Pablo da, ¿no? ¿Cómo la da? ¿Cómo la da? Sabemos que nuestro antiguo y ser pecaminoso fue crucificado en Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, hablando acerca de muerte. El pecado perdiera su poder. Fuimos liberados del poder, no habla de la presencia del pecado. Eso es lo que te enfatizo, hermano. El pecado está al alcance de todos, exacto, ¿verdad? Pero del poder del pecado en nuestras vidas ya no hay. Sí, es la presencia, porque el pecado no nos deja. Un día vamos a estar libres de la presencia del pecado, cuando estemos allá con Dios en su presencia. Pero mientras estemos en esta tierra, somos libres del poder del pecado. Ya no nos controla. Y usa la ilustración de la esclavitud. ¿Qué hace un esclavo? Pues obedecer órdenes de su amo. Si el amo le dice, trae eso, haz aquello, acuéstate ahí, ¿qué hace el esclavo? Pues tiene que obedecer porque está esclavizado, está bajo las órdenes. Exacto. Pero hablando de eso, el antiguo amo va a querer que vuelva nuevamente con él. Bueno, no necesariamente en la antigüedad, en la ilustración, pero está hablando del hombre que ha sido liberado. Sí. Que quizá el antiguo amo quiera controlarlo, todavía diciendo, le voy a mandar esto. O sea que querer comprarnos nuevamente sabiendo que ya no somos de él. Mandarnos, no comprarnos, porque realmente ha sido liberado. Pues ¿cuántos han dejado el evangelio, la palabra de Dios, por un... Bueno, esos no fueron liberados. Bueno, tiene razón. Pero yo, qué bueno que hago esto precisamente, hermano, para que no haya confusión en muchos, ¿verdad? Y voy a poner esto. Hay muchos que aparentemente, ¿verdad? Pues aceptaron a Cristo, sirvieron al Señor, ¿verdad? Pero volvieron nuevamente a servirle a su antiguo amo. ¿Cómo nos podrías explicar esto? Yo creo que no volvieron a servir a su antiguo amo. Nunca dejaron a su antiguo amo. Nunca lo dejaron. Exacto. Nunca han servido a Cristo. Entonces nunca tuvieron esa experiencia personal con Cristo. Como no fueron liberados. Como Judas, ok. No fueron liberados del poder del pecado. Y lo hago para que ampliemos un poquitito nomás de muchos que están confundidos, ¿verdad? Exacto. Que yo antes servía al Señor, pero ahorita dice es que no estaba sirviendo al Señor. Porque al Señor se le sirve de corazón, a tus propios intereses. No más con obras externas. Pero ya no somos esclavos. Ya no somos. Entonces, cuando Cristo nos libera, lo que hace es un cambio de amo. Por eso dice Pablo, ahora su amo es Cristo. Amén. Por eso ya no sirvan al ojo, sirvan a su amo. Entonces, el amo antiguo, como dice ahí, fuimos liberados del poder, no de la presencia. El amo antiguo, el pecado, sigue rondándonos. Y nos va a decir, ve y agarra eso, haz aquello. Haz estos. Y uno, si está todavía con la idea de que debo obedecer a ese amo, a lo mejor queremos hacerlo.
pero tenemos que voltear al nuevo amo y decir, ¿lo hago? Y el nuevo amo nos va a decir sí o no. Va a decir eso no, eso sí, ¿verdad? El pastor Uriel, ¿querías decir algo? No, exactamente, precisamente eso. ¿Verdad? Que estamos, o también podríamos llamarlo los hábitos, ¿verdad? Los hábitos que teníamos obedeciendo al pecado, volviendo a hacer lo mismo, pero ya no estamos sujetos a hacer esos malos hábitos, porque nosotros podemos en nuestra mente cambiar y decir, bueno, ahora pertenezco a otro amo y necesito cambiar mi manera. El pastor y Samuel, el Señor cambia nuestra manera. El pastor Samuel dijo no, en el aspecto de que entonces no ha sido cristiano, no fue cristiano si vuelve otra vez a servir a su antiguo amo. Sí, claro, puede caer en obedecer a su antiguo amo, como el hijo pródigo que se aleja y Dios lo va a volver otra vez, ¿verdad? De la orejita. Si es hijo de Dios, va a seguir siendo hijo. Lo ha sido liberado de la esclavitud. No quiere decir de la presencia, el pecado sigue y quiere controlarnos. Por eso ahorita vamos a ver en el punto 3. Pero quiere decir que si ya nos ha liberado, no tenemos que obedecer. Y va a ser doloroso si volvemos a obedecer. Y ahora recuerda, el viejo amo, el antiguo amo va a querer llegar, haz esto. Pero tú tienes la libertad de decir no, porque ya no te pertenece. Exacto. Ahora pertenezco a un nuevo amo y a él es al que sirvo ahora. Entonces podemos decirle no, ya. Por eso el creyente ya ha sido liberado del poder del pecado. Antes hacía lo que el pecado decía y se gozaba. Ahora el creyente a veces cae en pecado, pero ya no se goza. Ahora se arrepiente, el Espíritu Santo trabaja en él y él dice, sí, perdóname, Señor, y va mejorando y va abandonando a esas acciones del antiguo amo. Exacto. Para servir al amo que tenemos en el cielo, que es Cristo Jesús. Qué hermosa aplicación, de veras, qué hermosa aplicación. Y así muchos pueden ver la diferencia tan tremenda de ser esclavos del pecado. Claro. Y la última razón que el apóstol Pablo da sobre no seguir pecando es no porque ahora vivimos en la gloria, para la gloria de Dios. Exacto. ¿Verdad? De hecho, en Romanos 6, 10 al 12 dice, cuando Él murió, hablando de Cristo, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Y ahí es cuando nos habla de ese poder para vivir diferente para la gloria de Dios. Qué cambio tan hermoso da el Señor en nuestras vidas. Ahora servir a nuestro Dios a través de Jesucristo. Y esto nos habla, como mencionabas, no que automáticamente ya no vamos a pecar. El pecado nos ronda, por eso dice, no permitan. Exacto. Ustedes tienen que voltear a su nuevo amo, no permitan que el pecado controle. Una cosa es que caigamos y otra cosa es que nos controle en la manera en que vivimos, y por eso dice no caigan ante los deseos pecaminosos. Por eso dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Y deben considerarse, es una manera de estar viendo hacia Dios y de estar conscientes de que ya no estamos sujetos a pecar o a obedecer al pecado, sino ahí está por su gracia. Él nos ha liberado y ahí está una parte de la gracia. Y por eso podemos servir al nuevo. Y empatizar dándole, ahora le damos o vivimos para la gloria de Dios. Exacto. Que en todo lo que hagamos, nuestros hechos y todo, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? No es porque nos está impulsando o es porque ya nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva creación, impulsa al reconocer a Dios en nuestras actitudes. De hecho, otra vez eso es la gracia. Por gracia decimos, es que yo no lo hice yo, como cuando le decían a Pedro, ¿verdad? Que sanó al hombre o que levantó al hombre que estaba paralítico, y Pedro dice, hey, no nos dan a nosotros como los que lo hicimos. Nosotros no fuimos, fue Jesucristo. Entonces vivir para la gloria de Dios es no darnos la gloria. Ay, sí, es que soy bien bueno, es que yo ya no peco así, no. Es inevitable a veces para mí, disculpen,
quitar la gracia de Dios, pero es hermoso, es bonito eso. Es decir, es precisamente todo se lo lleva a Él. Ay, Si ya no caigo en esto es porque Él me liberó, es porque Él trabaja en mí y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces Él se lleva la gloria. por lo que estamos nosotros haciendo ahora, hacerlo todo como para el Señor. Sí, y es que como sí decías en una parte, no lo hacemos por nosotros, sino que la gracia que mora en nosotros es la que nos motiva también, en lo que tú decías, a darle la gloria a Él. No, está bien, muy bien Y explicado. no necesitamos pecar más para tener más Exacto. gracia. Ya tenemos la gracia de Dios. Es completo. Y esa gracia nos sostiene para no seguir pecando, precisamente. Porque no hay más gracia que la gracia del Señor. Sí, esa gracia de salvación es la gracia de crecimiento, como vamos a estar viendo también en los mensajes, Amén. ¿verdad? Y lo vimos también inclusive en el mensaje del domingo. Así que pues esperamos que al crecer en esto podamos darle la gloria a Dios cada día y testificar a otros Amén. que necesitan la gracia de Dios. Gloria al Así que Señor. vamos a orar y a decirle a Dios que Él nos guíe. Y si alguien no tiene la gracia de Cristo todavía, entréguele su vida y la Amén, suya hermano. el día de hoy. Vamos Sí, a así es. orar. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias porque no necesitamos pecar más para recibir de tu gracia. Tu gracia es perfecta. Y gracias porque ahora vivimos para darte la honra y la gloria. Y queremos pedirte, Señor, que esa gracia sea manifiesta a aquellas personas que aún no te conocen y puedan haber una respuesta positiva a que ellos reconozcan que no es pecando más, sino es recibir tu gracia por fe. Amén. Y si aún, Señor, aquellas personas que están escuchando este programa no te han recibido, puedan venir y aceptarte como Señor y Salvador. Así es, Padre. Te estamos dando gracias nosotros por esa gracia que nos has dado. Bendito. Y vivimos ahora para honrarte y alabarte. Gracias. Te lo agradecemos, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorifiquemos Que a tengamos Dios. un buen tiempo con el grupo. Amén. Hasta luego.